Imagina una noche tranquila, un río antiguo y un corte de tierra que se abre como un libro capa tras capa, desde los océanos sin vida hasta las primeras ciudades bañadas por el amanecer. En este canal cada episodio recorre con calma la historia profunda de la Tierra y el nacimiento de las civilizaciones, pensado para relajar la mente mientras la ciencia susurra al oído. Si te gusta viajar así por el tiempo despacio y sin prisas, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún viaje. En la quietud de una noche sin viento, aparece ante la mirada un corte de tierra-roca, ladrillo y ceniza, en la orilla de un antiguo río iluminado por un resplandor cálido y tenue. La Tierra tiene una edad cercana a los 4.500 millones de años, y la mayor parte de esa historia transcurre mucho antes de que exista una ciudad. Cada línea fina entre capas de sedimentos de limo de inundación de ceniza volcánica y de restos humanos comprimidos es un fragmento de relato guardado en un espesor muy delgado. El viaje comienza en este corte silencioso desde la roca gris oscura, en el fondo, hasta los trozos de ladrillo casi en la superficie actual, siguiendo con calma los ecos que conectan la prehistoria del planeta con el amanecer de las civilizaciones antiguas. En lo más profundo, bloques de roca de tonos oscuros mezclados con minerales discretos yacen bajo el peso de innumerables eras apiladas. Son restos de una corteza primitiva que conoció océanos sin criaturas complejas, atmósferas densas y cielos de colores extraños anteriores a cualquier campo de cultivo o muro. Más arriba la roca cambia de aspecto y se aclara. Aparecen bandas delgadas enriquecidas en hierro oxidado que dibujan vetas rojizas a lo largo de la pared. Esas vetas hablan de un tiempo en que microorganismos diminutos en los mares antiguos empezaron a liberar oxígeno alterando lentamente la composición del agua y del aire, preparando un escenario respirable para formas de vida futuras. Sobre esas bandas los estratos muestran sedimentos laminados, con líneas horizontales claras capas de barro endurecido y arena fina, apiladas una sobre otra como páginas silenciosas. Aquí y allá, pequeños cantos rodados redondeados incrustados en la roca señalan viejos cauces de ríos o antiguas playas donde durante miles de años las corrientes hicieron rodar las piedras antes de enterrarlas bajo un nuevo manto de fango. En otros tramos, zonas más oscuras, ricas en restos vegetales compactados, revelan la existencia de bosques antiquísimos y pantanos densos en un clima húmedo. Con el paso del tiempo, troncos caídos y hojas acumuladas formaron bandas de carbón fosilizado que hoy se leen como sombras negras en el corte. En un punto delgado aparece un horizonte gris claro, cargado de partículas de vidrio y ceniza, una separación fina pero nítida entre dos conjuntos de fósiles marinos distintos. Allí queda comprimido el recuerdo de una erupción gigantesca o de un impacto lejano que oscureció el cielo, removió mares y borró muchos linajes de seres vivos. Por encima, nuevas capas indican el regreso paulatino de la vida y un equilibrio climático diferente. A medida que la mirada asciende hacia niveles más recientes, las marcas del hielo entran en escena. Hay capas de gravas arrastradas por glaciares, mezcla de cantos grandes y finos asentados sobre fondos pulidos que delatan épocas frías en las que mantos de hielo descendieron por los valles limando montañas y dejando rocas errantes sobre las llanuras. Encima de esos depósitos de origen glaciar, un espesor de limo marrón amarillento se hace continuo y suave. Es el barro de las llanuras aluviales posteriores, rico en minerales finos, fruto de ríos que ya no transportan tanto hielo triturado, sino sedimentos de una superficie más templada y estable. En esas capas de barro más joven se esconden granos de polen fosilizado, fragmentos de semillas pequeñas, astillas de carbón vegetal y huesos diminutos indicios de pastizales que se extienden,
y de la presencia creciente de animales de sangre caliente moviéndose por el valle. Entre ellos, muy tarde en la historia aparece el rastro casi imperceptible de grupos humanos. Primero son unos pocos huesos con marcas de corte, luego herramientas de piedra quebradas, luego manchas de ceniza y carbón organizadas en hogares, después fragmentos de barro cocido. Cerca de la superficie, el color de la tierra se vuelve más claro y su textura más suelta. Entre los granos de arena y limo destacan trozos de ladrillo secado al sol, cascotes de muro, fragmentos de cerámica rota y restos de suelos apisonados, todo mezclado con ceniza de cocina y residuos de antiguos corrales. Esta franja delgada en el tiempo geológico es la que concentra la vida de aldeas, pueblos y ciudades a lo largo de unos pocos miles de años. Bajo los cimientos de muchos edificios actuales del valle se superponen suelos de casas más antiguas, reconstruidas una y otra vez, sobre el mismo promontorio seguro frente a las crecidas. Así el corte completo desde la roca sin huellas de vida hasta la mezcla de ladrillo, barro y cerámica del estrato superior une dos mundos que suelen imaginarse separados: el mundo profundo de los procesos geológicos y de los ecosistemas desaparecidos, y el mundo reciente de los campos de cereal, los canales, los templos y las plazas. Todo está guardado en silencio en la pared de tierra iluminada por la luz tenue de la noche, como si el valle ofreciera una invitación tranquila a descender con paso muy lento por un túnel de tiempo que conecta el origen del paisaje con el primer resplandor de las civilizaciones antiguas. En una regresión imaginaria más profunda dentro del mismo corte de valle, las capas que hablan de aldeas, ríos conocidos y cerámicas rotas se desvanecen hasta dejar solo roca antigua y sedimentos que recuerdan un planeta muy distinto. La Tierra recién formada a partir del polvo y los fragmentos que orbitan alrededor del Sol, joven, tiene una superficie ardiente surcada por océanos de magma y salpicada por impactos frecuentes de cuerpos pequeños y medianos. Cada choque libera más calor, vuelve a fundir porciones de la corteza y agita el interior mientras los materiales más pesados se hunden lentamente hacia el centro y los más ligeros ascienden para formar un manto y una corteza frágiles. En esa etapa la atmósfera es densa y áspera, rica en vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases volcánicos casi sin oxígeno libre, con nubes espesas que filtran la luz y lluvias breves que se evaporan al tocar el suelo sobrecalentado. Aún así, a medida que millones de años pasan, el planeta pierde calor hacia el espacio. Las erupciones siguen, pero se espacian y la superficie se enfría lo suficiente como para que el agua líquida pueda permanecer algo más de tiempo. El vapor que exhalan los volcanes se condensa en gotas finas que caen una y otra vez, erosionando rocas jóvenes, disolviendo minerales y arrastrando iones hacia las depresiones más bajas. Al principio el agua que se acumula en cráteres, cuencas y fosas es caliente, ácida y cargada de sustancias disueltas, pero día a día, ciclo tras ciclo de evaporación y lluvia, esas masas se enlazan para formar mares y finalmente océanos que cubren una gran parte de la superficie. Desde la escala de la roca, ese proceso queda registrado en las primeras capas de sedimento marino, finas láminas de barro endurecido, intercaladas con arenas volcánicas que reposan sobre basamentos ígneos oscuros. Cada lámina es un episodio de transporte y depósito, un registro microscópico de corrientes que arrastran grano tras grano hacia el fondo de un mar sin peces ni algas visibles. Con el tiempo, los movimientos de la corteza fragmentan la superficie en placas grandes que se mueven lentamente, unas respecto a otras como balsas rígidas, sobre un océano profundo de roca caliente. Donde chocan se levantan cordilleras submarinas y continentes incipientes.
Donde se separan surgen dorsales volcánicas de las que brota magma nuevo que aporta calor y químicos a los océanos. El fondo marino se convierte así en un mosaico de ambientes zonas cercanas a fuentes hidrotermales ricas en minerales, llanuras abisales de barro fino y plataformas poco profundas bañadas por una luz tenue que apenas logra atravesar una atmósfera aún turbia. En algunos de esos rincones, la combinación de agua líquida, minerales reactivos, gradientes de temperatura y energía constante crea condiciones en las que moléculas sencillas pueden unirse, romperse y reorganizarse una y otra vez. Aunque el corte de roca que se observa en el valle actual no conserva directamente esas moléculas, sí guarda señales químicas sutiles y la textura de rocas muy antiguas que sugieren que el agua líquida está presente desde épocas sorprendentemente tempranas en la historia del planeta. La existencia de océanos no es solo cuestión de paisaje, también estabiliza el clima, almacena calor durante periodos fríos y lo libera durante periodos cálidos, amortiguando extremos que de otro modo harían la superficie menos hospitalaria. A lo largo de millones de años, las lluvias continúan lixiviando dióxido de carbono de la atmósfera, atrapándolo en rocas carbonatadas que se acumulan en el fondo del mar. En el corte profundo, esas rocas carbonatadas aparecen como bandas claras intercaladas con basaltos más oscuros, marca de un intercambio lento entre aire, agua y piedra. Sin ningún árbol, sin ninguna pradera, sin bosques, ni criaturas que dejaran huellas visibles. El planeta se parece a una combinación de archipiélagos volcánicos, mares turbulentos y cielos pesados, donde la química silenciosa prepara el terreno para transformaciones futuras. Si se imagina el valle actual eliminado, borrados el río, los campos y las casas, y en su lugar un océano poco profundo, ocupando la depresión, se comprende mejor cómo los estratos más antiguos del corte son en realidad fondos marinos muy viejos, ahora solidificados y elevados. En ciertas láminas de roca sedimentaria se conservan estructuras onduladas congeladas en piedra, reminiscencias de pequeñas olas que corrían por el fondo cercano a la superficie del agua, grabadas para siempre, cuando una nueva capa de barro las cubrió. Desde la perspectiva de la noche tranquila en el valle moderno, el ruido de aquel mundo temprano no se oye, pero el corte vertical abierto en la ladera actúa como una ventana hacia esa época. Cada cambio en el color de la roca, en el tamaño de los granos, en la manera en que se apilan las capas, cuenta cómo los océanos se formaron, se expandieron y empezaron a dialogar con la corteza sólida y la atmósfera agitada, mucho antes de que ninguna semilla germinara en la ribera del río o que ningún ladrillo se secara al sol para construir una pared. Las lluvias largas, los mares jóvenes y las rocas recién enfriadas ya estaban escribiendo el primer capítulo de la historia de la superficie terrestre. Más tarde, sobre estos cimientos acuosos y pétreos, aparecerán la vida microscópica, el oxígeno, los bosques, los animales y, en último término, las comunidades humanas que transformarán otra vez el paisaje. Pero en lo profundo del corte, los vestigios de los primeros océanos siguen allí, sosteniendo silenciosamente todas las capas posteriores, como una base azul y roca, sobre la que descansan tanto las eras sin vida como el amanecer de las civilizaciones. En las capas profundas de roca sedimentaria que sostienen el valle imaginado, aparecen estructuras finas y onduladas que a primera vista parecen solo dibujos caprichosos en la piedra. Son estromatolitos, columnas y cúpulas de roca construidas capa tras capa por comunidades de microbios y algas muy antiguas, que atrapan granos de barro y arena en aguas someras iluminadas por el sol. Cada lámina delgada en un estromatolito es el rastro mineral de un ciclo de vida diminuto, repetido miles de veces, hasta levantar una pequeña colina calcárea sobre el fondo marino. Cortados en sección, estos cuerpos
muestran bandas concéntricas y ondulaciones suaves que recuerdan las vetas de un tronco de árbol, pero en realidad condensan el ritmo silencioso de seres que no dejan huesos ni conchas visibles. En el tiempo en que se forman los mares primitivos, tienen un aspecto muy distinto al de las aguas conocidas en el presente. El hierro disuelto les da tonos densos y oscuros. La atmósfera casi sin oxígeno cubre la superficie con nubes pesadas y la luz que llega al agua se filtra a través de un cielo químicamente inquieto. En ese escenario, muchos de los microbios que viven en las superficies de rocas y sedimentos desarrollan la capacidad de usar la luz solar para impulsar reacciones químicas que les dan energía. Toman dióxido de carbono del agua y del aire, separan el hidrógeno del oxígeno en las moléculas de agua y liberan el oxígeno como un producto que para ellos no tiene valor inmediato. Al principio ese oxígeno se combina con el hierro disuelto en los océanos oxidándolo y precipitando minerales que se depositan en capas ricas en hierro. Más tarde, cuando el hierro libre se agota, el oxígeno empieza a acumularse de manera lenta pero constante en el agua y luego en la atmósfera. En el corte de roca de este valle imaginado, ese cambio queda sugerido por la presencia de bandas ricas en hierro en los niveles más antiguos y por sedimentos posteriores donde esos minerales son menos abundantes. Aunque ningún ojo humano contempla directamente esos mares lejanos, la roca guarda el eco de la gran transformación, un planeta que pasa de atmósferas pobres en oxígeno a un mundo donde este gas termina dominando el aire. Para muchas formas de vida tempranas, el oxígeno es un veneno que obliga a retirarse a rincones protegidos bajo el barro en grietas o en aguas profundas. Para otras líneas de organismos, en cambio, el nuevo gas se convierte en herramienta poderosa. Su capacidad para intervenir en reacciones de liberación de energía permite que las células que lo aprovechan obtengan más energía por cada molécula de alimento, abriendo la puerta a cuerpos más grandes, funciones más complejas y movimientos distintos. Desde la perspectiva del corte del valle, todo esto está comprimido en unos cuantos decímetros de roca laminada, pero su impacto se extiende hacia todas las capas superiores. Con el correr del tiempo, comunidades microbianas diversas cubren extensiones inmensas de los fondos marinos someros, formando alfombras vivas que fijan sedimentos y alteran la química del entorno. Algunos fragmentos de esas alfombras se mineralizan y quedan atrapados en la piedra. Otros dejan solo patrones de textura que delatan su presencia antigua. A medida que suben las capas en el corte, se hace evidente que la vida ya no es solo un detalle químico discreto, sino un agente capaz de modificar la atmósfera y los océanos de forma global. Todavía no hay bosques ni animales visibles en tierra firme, pero el aire empieza a cargarse con suficiente oxígeno como para permitir en el futuro la respiración de organismos que abandonarán el agua. Los estromatolitos que hoy se ven en algunos cortes de roca serían en aquel mundo pequeñas construcciones gelatinosas que crecen muy despacio, apenas unos milímetros en muchos años, pero constantes durante tiempos que exceden la memoria humana por muchos órdenes de magnitud. En la quietud de la noche presente, quien recorre con la mirada el corte no oye ningún murmullo de esas comunidades antiguas, pero puede intuir su huella en el cambio de colores en las bandas repetidas y en la composición de los estratos. Cada paso en la concentración de oxígeno es una invitación a pensar que el aire que llena los pulmones actuales es el producto acumulado de incontables ciclos de vida microscópica. Mucho después de que aquellas biopelículas hayan desaparecido, el oxígeno que liberaron permite que surjan criaturas con huesos, músculos y sistemas nerviosos, y que finalmente seres capaces de cultivar valles y levantar ciudades respiren sin esfuerzo. El corte del valle, con sus estromatolitos y sus rocas ricas en hierro,
en las zonas más profundas, funciona así como un puente silencioso entre una tierra dominada por microbios invisibles y el paisaje de campos, canales y muros que ocupa las capas más jóvenes, donde las civilizaciones antiguas dejan ladrillos, cerámica y escritura sobre la misma superficie que otros seres pequeños transformaron mucho antes, solo con luz, agua y tiempo. En las capas que siguen a las rocas ricas en hierro y a los estromatolitos antiguos, el corte del valle imaginado empieza a mostrar un mundo mucho más poblado. La roca se aclara, la textura se vuelve más variada, y de pronto la superficie de los estratos está llena de pequeños contornos de conchas, fragmentos de esqueletos y huellas de criaturas que vivieron en mares lejanos. En algunos niveles, las capas de caliza aparecen densamente empaquetadas, con restos de corales antiguos, moluscos de concha en espiral y criaturas articuladas cuyos cuerpos segmentados dejan formas delicadas impresas en la piedra. Cada fragmento es un eco de un fondo marino vibrante, donde animales y algas ocupan casi todos los rincones posibles, desde el lodo blando hasta los relieves rocosos. Más arriba en el corte, las secuencias de sedimentos revelan cambios de ambiente. Hay horizontes formados por fangos finos que hablaron de mares tranquilos y profundos, y otros con arenas más gruesas y estructuras de oleaje que indican aguas someras agitadas por tormentas. En algunos puntos se observan trazas fosilizadas, túneles en miniatura y surcos en la roca que delatan la actividad de organismos que excavaban, se arrastraban o filtraban alimento a través del sedimento. El fondo marino deja de ser un simple depósito pasivo para convertirse en un escenario donde la vida remueve y organiza el barro, creando nichos sobre otros nichos. Con el tiempo, algunos linajes abandonan la seguridad del mar abierto y se aventuran hacia la orilla. En los estratos superiores aparecen indicios de plantas primitivas, que comienzan a colonizar las zonas húmedas cercanas al agua, primero como manchas bajas sin raíces profundas aferradas a suelos encharcados. Posteriormente, los fósiles de troncos y raíces más complejos anuncian la llegada de bosques antiguos de aspecto extraño, llenos de troncos rectos y altos cubiertos de estructuras parecidas a escamas o ramas simples con hojas muy distintas a las que conocen los bosques actuales. Estos bosques establecidos en grandes zonas pantanosas desempeñan un papel decisivo en el ciclo del carbono y del clima. Sus raíces estabilizan suelos antes inestables, sus copas modifican la luz que llega al suelo y sus cuerpos al morir se acumulan en capas espesas de materia orgánica en ambientes pobres en oxígeno. Enterrados durante largas épocas, estos restos vegetales se transforman lentamente en carbón, que hoy se reconoce como bandas negras continuas entre rocas de otros colores en el corte del valle. En una noche tranquila observando esas capas oscuras, resulta posible imaginar extensos pantanos arbolados, envueltos en una niebla suave, donde troncos caídos flotan en aguas silenciadas, mientras hojas antiguas se hunden hacia el fondo. Esos bosques y los mares llenos de vida que los preceden no se mantienen inalterables. En la parte alta de las secuencias marinas y pantanosas hay señales de reorganizaciones bruscas, cambios en la diversidad de fósiles, desaparición de ciertas conchas, aparición súbita de nuevas formas, y a veces una capa delgada, con composición extraña que separa conjuntos diferentes. Esas bandas marcan episodios de crisis biológicas en los que condiciones ambientales cambiantes, erupciones volcánicas o variaciones del nivel del mar provocan pérdidas significativas de especies. Sin embargo, en el relato que guarda la roca, cada tramo de empobrecimiento se ve seguido por otro de renovación lenta en el que las comunidades se reconstruyen con combinaciones distintas. En el contexto del valle, estas historias parecen muy lejanas, pero tienen consecuencias profundas.
El carbón que se forma en aquellos pantanos antiguos terminará en épocas muy posteriores siendo extraído y quemado por sociedades humanas, liberando energía solar atrapada hace centenares de millones de años. Las calizas ricas en fósiles marinos influirán en la dureza de los relieves y en la formación de cuevas, gargantas y suelos que condicionarán la ubicación de manantiales, pastos y asentamientos. Incluso la presencia o ausencia de ciertos tipos de roca determinará qué materiales tienen a mano las comunidades, que mucho tiempo después levantan sus primeras edificaciones. Más arriba en el corte comienzan a aparecer huellas de los primeros vertebrados que salen del agua. Son trazas de patas en sedimentos antiguos esqueletos que combinan rasgos de peces y de animales terrestres, todos atrapados en capas que descansan sobre los mismos sedimentos marinos y pantanosos de épocas anteriores. Cada impresión de pisada, aunque pequeña, indica un ensayo hacia la vida en tierra firme, donde más adelante surgirán reptiles mamíferos y finalmente humanos. Desde la superficie del valle actual con sus campos y pueblos, esas capas profundas no se ven, pero están debajo sosteniendo las más recientes. Si se recorre con la mirada el corte completo, se percibe cómo el relato pasa de mares oscuros y casi sin oxígeno, a océanos llenos de criaturas de costas desnudas, a bosques antiquísimos de fondos tranquilos, a episodios de crisis, para después entregar el escenario a animales capaces de caminar sobre suelos fangosos. Es un mundo que desaparece mucho antes de cualquier civilización, pero que cada ciudad levantada en la historia humana hereda sin saberlo, apoyando sus cimientos sobre las huellas de ese antiguo paisaje sumergido y de esos bosques olvidados. En la continuidad silenciosa de la roca, todo esto se reduce a unos cuantos metros de estratos, un tramo particularmente denso de la tarta de capas, donde los ecos de océanos y selvas desaparecidas preparan sin intención el telón de fondo geológico sobre el que más tarde se alzarán las primeras urbes de la antigüedad. En el tramo siguiente del corte imaginario del valle, por encima de las capas que hablan de mares llenos de vida y de bosques pantanosos, empiezan a destacarse líneas delgadas y algo extrañas. En algunos puntos la roca cambia de color de manera brusca, la diversidad de fósiles disminuye de golpe, y por encima de una banda muy fina aparece un conjunto distinto de formas. Vistas de cerca, esas líneas se parecen a cicatrices comprimidas en la piedra, huellas de periodos en los que el equilibrio de la biosfera se rompe y grandes grupos de organismos desaparecen en un lapso geológico relativamente corto. Las llamadas extinciones masivas no se desarrollan en un solo día, pero en la escala del planeta son episodios abruptos asociados a cambios drásticos en el clima, en la composición de la atmósfera o en la intensidad de la actividad volcánica. En algunas épocas, enormes provincias volcánicas derraman lava y gases durante miles de años, cubriendo regiones enteras con coladas superpuestas. En el corte, esas erupciones se traducen en capas oscuras de roca basáltica o en horizontes de ceniza cristalizada que interrumpen series más uniformes de sedimentos marinos o continentales. Los gases que acompañan a esas erupciones alteran el equilibrio térmico del planeta, oscurecen el cielo, enfrían la superficie durante un tiempo y al mismo tiempo enriquecen la atmósfera con compuestos que a más largo plazo pueden contribuir a un calentamiento global. En otros momentos, objetos procedentes del espacio chocan contra la Tierra, levantan nubes de polvo y aerosoles que se dispersan alrededor del globo y desencadenan incendios generalizados. En el registro geológico, un impacto así puede quedar señalado por una capa delgada rica en minerales inusuales y microesferas de vidrio mezcladas con carbono quemado. Por debajo de esa línea, ciertos tipos de conchas, dientes y huesos son abundantes. Por encima desaparecen o son reemplazados por otros conjuntos.
Aunque las causas exactas varían, el resultado recurrente es una reducción importante de la diversidad biológica y una reorganización profunda de los ecosistemas. En el corte del valle, esto se percibe como una alternancia entre paquetes de roca ricos en fósiles variados y límites netos donde esa riqueza disminuye solo para aumentar de nuevo en las capas siguientes con grupos diferentes. Después de cada crisis, la vida no vuelve exactamente al estado anterior. Los linajes que sobreviven ocupan espacios vacíos, se diversifican, llenan nichos abandonados y dan lugar a combinaciones nuevas de formas y modos de vida. De esa manera, las extinciones masivas funcionan a largo plazo como episodios de reajuste en los que el planeta borra muchas soluciones biológicas y permite que otras se expandan. Más tarde, cuando la mirada sube hacia estratos más jóvenes en el mismo corte, se advierten señales de grandes glaciaciones, depósitos arrastrados por hielo, mezclas caóticas de bloques gravas y barro que descansan sobre superficies pulidas. Estos materiales se originan cuando mantos de hielo grueso se extienden desde las montañas o desde las regiones polares y avanzan lentamente como ríos sólidos que deforman el relieve, trituran roca y redibujan valles. Al retirarse, los glaciares dejan colinas suaves de escombros y llanuras estriadas que después serán ocupadas por ríos, lagos y suelos jóvenes. En el corte, esos episodios fríos se intercalan con periodos más templados, marcados por sedimentos fluviales y lacustres más ordenados, ricos en restos de plantas y animales adaptados a climas menos extremos. La alternancia de épocas frías y cálidas, de atmósferas densas y claras, de niveles del mar altos y bajos, convierte la superficie terrestre en un escenario siempre cambiante, donde la biosfera debe reajustarse una y otra vez. Desde la perspectiva de las civilizaciones humanas, estos procesos parecen muy lejanos, pero en realidad condicionan los cimientos sobre los que se instalan. Un valle amplio y fértil puede existir porque un antiguo glaciar excavó una cuenca y luego los ríos la llenaron de sedimentos finos. Un yacimiento de carbón explotable puede deberse a la acumulación de materia vegetal en un periodo cálido preservada gracias a condiciones de anoxia y enterramiento durante millones de años posteriores. Una franja de roca rica en ciertos metales puede ser el resultado indirecto de una crisis oceánica o de una fase volcánica intensa. Cuando mucho tiempo después los humanos extraen esos recursos, drenan suelos, construyen terrazas, levantan diques y edifican ciudades, están trabajando sobre consecuencias muy dilatadas de antiguos episodios de desajuste ambiental. En la noche serena del valle actual, el corte iluminado por una luz suave muestra solo líneas de colores, cambios discretos de textura y pequeños fragmentos de fósiles incrustados. Sin embargo, detrás de cada transición abrupta entre estratos, hay un relato de inestabilidad, de desaparición y de reanudación. La Tierra, a través de millones de años, no mantiene un equilibrio estático. Oscila, prueba estados distintos, y en cada uno la vida responde como puede. Los restos de esas oscilaciones quedan atrapados aquí en esta pared de roca, preparando sin ninguna intención los paisajes que mucho después permitirán que surjan ríos habitables, llanuras agrícolas y finalmente las primeras ciudades que marcan el comienzo de las civilizaciones antiguas. En las capas más jóvenes que siguen a los grandes episodios de hielo y de reajuste biológico, el corte del valle imaginado se acerca por fin a la parte de la historia en la que aparece la línea que llevará al ser humano. Los estratos muestran ahora sedimentos de ríos y lagos continentales más cálidos, intercalados con suelos antiguos que conservan rastros de raíces y de períodos secos y lluviosos alternados. Sobre estos suelos, en paisajes que combinan bosques fragmentados y extensas sabanas, distintos grupos de primates comienzan a pasar más tiempo en el suelo que en las ramas.
La fragmentación de los bosques obliga a recorrer distancias mayores entre manchones de vegetación densa, y quienes pueden erguirse sobre dos piernas por más tiempo, ven más lejos por encima de la hierba alta y liberan las manos para transportar alimento y crías. En los fósiles que quedan atrapados en la roca, estos cambios se traducen en modificaciones sutiles de la forma de la pelvis de la columna y de los huesos de las extremidades, señales de una marcha bípeda cada vez más estable. En algunos niveles de sedimento fluvial aparecen superficies antiguas endurecidas por el sol sobre las que se conservan huellas de pies, filas de impresiones que avanzan sobre barro ya firme, dejadas por pequeños grupos que cruzan una llanura inundable tras una lluvia estacional. Esas huellas, cuando se ven en sección o en bloques aislados, son dibujos simples, pero contienen la información silenciosa de un modo de andar que distribuye el peso de otra manera y deja las manos libres para manipular objetos. Con el tiempo, ciertos grupos desarrollan una relación más íntima con la piedra. Al principio basta recoger un canto adecuado para romper un hueso o abrir una nuez, pero poco a poco se vuelve común golpear dos rocas de forma específica para desprender lascas con borde cortante. En algunos yacimientos que quedan incorporados a los sedimentos del valle, las acumulaciones de huesos con marcas de corte y las concentraciones de fragmentos de piedra con formas repetidas indican que se han creado pequeños talleres al aire libre, quizás cerca de cursos de agua, donde el material lítico y las presas potenciales están al alcance. Desde el punto de vista del corte geológico, esa innovación ocupa solo una franja delgada de tierra mezclada con grava ceniza y restos orgánicos, pero representa un salto en la forma de interactuar con el entorno. La carne y el tuétano obtenidos con ayuda de herramientas aportan energía adicional, que se traduce con el tiempo en cambios en el cráneo y en el tamaño del cerebro. En los niveles superiores, los fósiles muestran cabezas con frente algo más alta, mandíbulas menos robustas y una caja craneal mayor, junto con indicios de grupos que comparten espacios de actividad, fogones y áreas de descarte de huesos y piedras. Durante las fases frías del Pleistoceno, grandes extensiones del planeta vuelven a cubrirse de hielo, pero las regiones intertropicales donde se sitúa este valle imaginado experimentan sobre todo cambios en la extensión de bosques y sabanas y en la disponibilidad de agua. En los estratos de esta época se reconocen suelos antiguos ricos en polen de pastos, alternando con sedimentos lacustres finos que señalan la presencia de lagos efímeros. Allí, las bandas de homininos se desplazan siguiendo las rutas del agua y de los animales, adaptando sus campamentos al ritmo de las estaciones. No dejan edificios ni muros, pero sí acumulaciones de herramientas de piedra, hogares con carbón y huesos quemados. Visto desde el presente, el tramo del corte correspondiente a estos cientos de miles de años es tan delgado que podría cubrirse con la mano, pero dentro de él se desarrolla una transformación profunda. La combinación de bipedismo, manos hábiles, dominio creciente del fuego, cooperación y memoria compartida, prepara un tipo de presencia en el paisaje distinto al de cualquier otro animal. El valle deja de ser solo un corredor que se recorre en busca de pastos o de refugio y comienza a convertirse en un territorio conocido, lleno de referencias memorizadas, una roca que anuncia un manantial cercano, un árbol que marca la proximidad de un vado, una cueva que sirve de abrigo en temporada de lluvias. Esas referencias no se ven directamente en la roca, pero su huella indirecta aparece en la repetición de capas, con restos de fogones en los mismos niveles, en la superposición de suelos pisoteados y en la presencia recurrente de herramientas en determinados puntos del corte. Más adelante sobre estas bases surgirán las bandas de cazadores-recolectores plenamente desarrolladas,
capaces de elaborar estrategias complejas y de sostener relatos sobre el valle. Desde la quietud de la noche actual, mientras el río murmura al pie del talud, las capas que contienen los primeros pasos erguidos y las primeras piedras talladas permanecen inmóviles, sosteniendo en silencio todas las historias posteriores de agricultura, aldeas y ciudades que terminarán extendiéndose sobre la misma franja estrecha de sedimentos. En la parte superior del tramo que recoge la historia de los primeros homininos y de sus herramientas sencillas, el corte del valle imaginado entra en la época de la última gran glaciación. Aunque el hielo no cubre directamente esta depresión concreta, las capas de sedimento cuentan que el clima global es más frío y que enormes mantos glaciares se extienden en latitudes más altas y sobre las cordilleras lejanas. En la pared del corte aparecen niveles de gravas y bloques redondeados, mezclados con arenas gruesas transportados por ríos más caudalosos alimentados por el deshielo estacional. Sobre algunos de estos depósitos se reconocen paleosuelos pálidos, marcados por grietas de secado y raíces antiguas que corresponden a periodos breves de estabilidad relativa entre fases más rigurosas. El paisaje que se desprende de esta combinación de materiales es el de una llanura de clima frío pero no completamente gélido, cubierta por amplias sabanas herbosas, grupos dispersos de árboles resistentes y zonas más húmedas junto al cauce principal. Grandes herbívoros adaptados al frío de pelaje espeso y cornamentas o defensas potentes recorren estas extensiones siguiendo la disponibilidad de pastos, dejando huesos y huellas que quedan atrapados en marismas orillas de lagos y antiguos lechos de ríos. En este escenario, los humanos anatómicamente modernos ya forman parte del cuadro. En los sedimentos de esta época se encuentran conjuntos de huesos de animales con marcas finas de corte, patrones de fractura, que revelan la extracción de médula y herramientas de piedra más variadas, con filos trabajados con mayor cuidado y formas adaptadas a funciones distintas. Junto a ellos aparecen manchas oscuras de carbón y ceniza, restos de hogares donde grupos pequeños mantienen el fuego durante noches largas y frías. Desde la perspectiva del corte, esos campamentos son apenas unos centímetros de tierra enriquecida en restos orgánicos y fragmentos líticos, pero en la realidad del paisaje son puntos de luz y calor repartidos a lo largo del valle. Durante los periodos más fríos del año, las bandas humanas agrupan sus refugios en lugares protegidos, quizá bajo salientes rocosos o en pequeños abrigos cerca de fuentes de agua que no se congelan del todo. En temporada más suave, los mismos grupos se desplazan por el valle siguiendo a los animales y aprovechando la aparición de plantas comestibles, raíces, tubérculos y frutos secos. En el registro geológico, esta movilidad queda insinuada por la repetición de niveles con hogares superpuestos en distintos puntos de una misma terraza, por la mezcla de piedras traídas de lugares lejanos y por la presencia de restos de fauna propios de ambientes algo distintos dentro de la misma secuencia. La capacidad para encender, conservar y transportar el fuego se convierte en un eje central de la vida en este periodo. El fuego calienta, ilumina, ahuyenta a ciertos depredadores, cocina alimentos que de otro modo serían indigestos y permite trabajar materiales como el hueso, el asta y la piedra con mayor precisión. En la noche actual, al imaginar aquel mundo, resulta fácil ver sobre el fondo oscuro del valle pequeños círculos de llamas rodeados por siluetas mientras fuera del alcance de la luz, la hierba helada brilla débilmente bajo las estrellas. El frío de la glaciación no es uniforme ni eterno. A lo largo de miles de años se producen oscilaciones con fases algo más suaves en las que la vegetación avanza y el agua líquida se vuelve más abundante, seguidas por fases más secas o más duras. En el corte estas alternancias se manifiestan como secuencias,
donde capas con signos de suelos desarrollados y sedimentos orgánicos se intercalan con depósitos más pobres de gravas arrastradas por corrientes violentas o de polvo fino depositado por el viento. Cada ciclo de avance y retroceso de las condiciones favorables impone ajustes en las rutas de movimiento en las presas preferidas y en las estrategias de subsistencia. A pesar de la aparente dureza del entorno, la diversidad de recursos en el valle es considerable: peces y moluscos de río, en ciertas épocas aves migratorias, en otras pequeños mamíferos, junto con las grandes piezas que requieren cooperación para ser abatidas. En algunos niveles del corte se observan acumulaciones de huesos, que no pueden atribuirse a causas puramente naturales, con especies seleccionadas y partes de los cuerpos que indican un tratamiento cuidadoso de la presa. Todo sugiere una organización social capaz de planificar cacerías, repartir tareas y transmitir conocimientos sobre el comportamiento animal y los ciclos estacionales. Hacia el final de la glaciación, el registro sedimentario cambia de nuevo. Las capas de gravas gruesas se hacen menos frecuentes, las arenas se vuelven más finas y se acumulan limos ricos en materia orgánica en antiguos fondos de lagos y zonas de inundación. El polen fosilizado atrapado en esos sedimentos refleja una expansión de especies vegetales amantes del clima templado, con más árboles y arbustos y una composición de las praderas distinta. En el nivel del paisaje, los glaciares distantes se retiran, los caudales extremos disminuyen y los ríos adoptan cauces más estables y sinuosos. El valle se vuelve poco a poco un lugar más suave, con estaciones marcadas pero menos extremas y una base de recursos más predecible. Los grupos humanos que ya dominan el uso de herramientas complejas, el lenguaje articulado y una rica vida simbólica encuentran en este nuevo marco climático un campo fértil para experimentar modos de relación diferentes con su entorno. Sin que el corte muestre todavía campos ni aldeas fijas, los sedimentos más jóvenes insinúan una estancia más prolongada en ciertos puntos, una reutilización repetida de campamentos, una densidad mayor de restos. Esa densidad creciente prepara el terreno para el siguiente gran cambio, que las capas aún superiores registrarán el paso gradual no instantáneo desde comunidades de cazadores-recolectores altamente móviles hacia grupos que comienzan a gestionar plantas y animales de manera más directa, abriendo la senda de la agricultura y de las primeras aldeas en esta misma franja de tierra. En las capas más altas que siguen al retroceso de los grandes hielos, el corte del valle imaginado entra en un tramo donde la huella de los grupos cazadores-recolectores se vuelve más continua. Los depósitos ya no hablan solo de pasos ocasionales de bandas móviles, sino de lugares frecuentados una y otra vez, estaciones habituales dentro de un territorio conocido. Los sedimentos muestran suelos antiguos, enriquecidos en materia orgánica, con manchas oscuras esparcidas a lo largo de terrazas fluviales y pequeñas elevaciones cercanas al río. Cada mancha es un antiguo campamento, apenas unos decímetros de tierra, mezclada con carbón, huesos fracturados, ceniza fina y fragmentos de piedra trabajada, pero representa noches enteras de fuego, comida compartida y relatos transmitidos. Sobre la superficie de aquellos suelos, las viviendas no son estructuras pesadas. Pueden ser marcos de ramas flexibles cubiertos con pieles o techos de hierba sostenidos por postes delgados. El viento y la lluvia borran pronto cualquier resto visible, pero los agujeros donde se hincan los postes quedan como pequeñas zonas más oscuras en la tierra, y los hogares excavados ligeramente en el suelo se reconocen en el corte como depresiones colmadas de ceniza, carbón y restos de cocina. Alrededor de estos hogares, huesos de animales de distintos tamaños forman conjuntos caóticos a primera vista, pero una mirada atenta revela patrones. Ciertas partes del cuerpo se presentan con frecuencia, otras casi nunca,
lo que indica que algunos segmentos se consumen allí mismo y otros se transportan desde o hacia el campamento. La dieta es amplia y flexible. Los análisis de restos muestran grandes herbívoros, pero también pequeños mamíferos, aves, peces y moluscos de río, según la estación y el tramo del valle. Entre los huesos aparecen herramientas de piedra retocadas con mayor precisión que en épocas anteriores, raspadores, cuchillos y puntas adaptadas a tareas específicas. La repetición de formas sugiere tradiciones técnicas compartidas aprendidas por observación y práctica desde la infancia. Desde el punto de vista del paisaje, los grupos que ocupan estos campamentos conocen el valle con detalle. Saben en qué recodo el río deja charcas profundas al final de la estación lluviosa, en qué laderas se concentran plantas comestibles cuando llega la primavera, qué collados ofrecen paso fácil entre cuencas y qué rocas sirven como puntos de referencia visibles desde lejos. Esta cartografía mental no deja líneas en el corte de roca, pero se intuye en la distribución de los yacimientos. Algunos lugares se reutilizan durante siglos, otros solo dejan una visita aislada en función de cómo cambian el agua, la vegetación y la fauna. Bajo la luz de una noche tranquila de aquel tiempo, el valle estaría salpicado de fogatas distantes, cada una rodeada de unas pocas personas dedicadas a actividades diferentes. Preparar pieles cerca del humo suave, trabajar hueso y piedra en el borde de la luz, cuidar a niños que juegan con pequeñas lascas o fragmentos de madera, vigilar el movimiento de chispas que suben hacia el cielo. La economía sigue siendo de caza y recolección, pero la forma de ocupar el territorio comienza a mostrar cambios sutiles. En algunos campamentos de las capas más altas se acumulan cantidades mayores de residuos y los suelos pisoteados se espesan, lo que indica estancias algo más largas de lo habitual. Algunos grupos vuelven a los mismos lugares en la misma época del año, generación tras generación, hasta que esos emplazamientos se convierten en nodos fijos de una red de movimientos estacionales. En ciertos puntos del corte, los sedimentos revelan concentraciones anómalas de semillas carbonizadas de unas pocas especies de plantas. Es posible que los grupos ya distingan con claridad qué plantas responden mejor al desbroce con fuego o a la dispersión de semillas cerca de los campamentos. Al limpiar zonas de matorral con quemas controladas para facilitar la caza o el paso, favorecen sin saberlo algunas gramíneas y hierbas comestibles. Las semillas que no se consumen caen en suelos enriquecidos por ceniza y restos orgánicos, y al cabo de los años esas plantas se vuelven más abundantes alrededor de los lugares de estancia. La línea entre recolección sencilla y una gestión incipiente de la vegetación se hace menos nítida. A pesar de ello, la movilidad sigue siendo una característica central. Las bandas se desplazan periódicamente entre el río Los Piedemontes y las zonas altas siguiendo frutos, raíces, tubérculos y animales. El corte del valle registra esta danza mediante superposiciones de suelos pisoteados y capas finas de polvo arrastrado por el viento entre horizontes más ricos en restos orgánicos. La densidad de yacimientos aumenta, pero la huella de cada estancia es lo bastante ligera como para permitir que el ecosistema se recupere entre visitas. En algunos niveles se encuentran también restos que sugieren prácticas simbólicas, fragmentos de ocre, piedras de color transportadas desde lejos, huesos dispuestos de maneras poco explicables por procesos naturales. Estos indicios no hablan de templos ni de monumentos, pero sí de una vida interior compleja de ideas sobre muerte, pertenencia y paisaje, que se integran en cada decisión de movimiento y de ocupación. Visto con la distancia del tiempo geológico, el tramo de capas que recoge esta fase de cazadores-recolectores, establecidos en un territorio bien conocido, no es muy grueso.
Puede medirse en 1 metro o 2 de sedimentos mezclados un reborde fino en la gran tarta de estratos bajo el valle actual. Aún así, en ese espacio comprimido tienen lugar innovaciones decisivas, la consolidación de la cooperación a largo plazo, el intercambio de conocimiento detallado del entorno, los primeros pasos hacia la gestión de recursos vegetales y animales. Sobre estas bases descansarán en las capas inmediatamente superiores los cambios más radicales que el corte registrará en la historia humana, el surgimiento de aldeas semipermanentes, la siembra deliberada, la domesticación inicial de plantas y animales, y mucho después, los primeros muros y plazas. Mientras tanto, en la noche serena del presente, esas capas permanecen ocultas bajo los campos y las construcciones modernas, guardando en silencio a pocos metros bajo los pies la memoria fósil de un valle habitado por grupos pequeños que vivían al ritmo del río del fuego y de las estaciones. En el tramo superior del corte del valle imaginado por encima de las capas, donde los campamentos de cazadores-recolectores se repiten como estaciones familiares, comienzan a distinguirse señales discretas de una relación nueva con las plantas y los animales. Los sedimentos muestran suelos antiguos más espesos con horizontes oscuros que indican una acumulación prolongada de materia orgánica en lugares concretos, como si ciertos puntos del paisaje hubieran sido pisados, ocupados y enriquecidos durante periodos más largos que antes. En estos suelos se observan concentraciones inusuales de semillas carbonizadas de unas pocas especies de gramíneas de grano grande, mezcladas con restos de hierbas silvestres y otros vegetales. Esa abundancia selectiva sugiere que los grupos humanos empiezan a centrarse una y otra vez en ciertas plantas, recolectándolas de forma intensiva, quizás sacudiendo sus espigas sobre esteras o cestos, tal vez almacenándolas en hoyos excavados cerca del campamento. Algunos de esos hoyos aparecen en el corte como pequeñas cavidades de paredes más compactas y fondos oscuros rellenas de tierra mezclada con fragmentos de corteza paja quemada y capas de semillas tostadas. Al mirar la secuencia completa, estos depósitos no parecen simples restos de fogones, sino silos rudimentarios donde se protegen provisiones de una estación a otra. Alrededor de ellos los suelos muestran indicios de haber sido removidos con frecuencia, con estructuras alteradas que podrían corresponder a una manipulación repetida del terreno con palos cavadores y herramientas simples. En la superficie del valle de aquel tiempo, los cambios se perciben en detalles sutiles. Algunas franjas de la llanura próxima al río se ven más despejadas, con menos matorral alto y más hierbas de crecimiento denso. El fuego se usa no solo para limpiar campamentos, sino también para abrir claros en la vegetación, facilitando el paso de los humanos y de manera indirecta potenciando la expansión de las plantas que responden bien a estas perturbaciones. Cuando año tras año se recolectan semillas de las espigas más llenas y se dejan caer accidentalmente cerca de los lugares de estancia, las plantas que brotan terminan teniendo características ligeramente distintas a las de sus parientes silvestres de las colinas lejanas. Este proceso no es aún una agricultura consciente, pero la selección lenta y acumulativa ya ha comenzado. En cuanto a los animales, las capas superiores muestran cambios en la composición y en la edad de los restos óseos. Entre los huesos de ciervos, cabras, salvajes jabalíes u otros ungulados, aparecen series con predominio de individuos jóvenes o de un mismo rango de edad, lo que resulta difícil de explicar solo por caza aleatoria. En algunos contextos, los huesos muestran menos marcas de depredadores y un patrón de corte que indica sacrificios controlados. Estas diferencias apuntan a escenarios en los que pequeños rebaños o grupos de animales son mantenidos cerca de los campamentos durante parte del año, alimentados con restos vegetales y protegidos de predadores a cambio de carne, leche o lana.
En el corte, la presencia prolongada de animales cerca de los asentamientos queda sugerida por capas de sedimento enriquecidas con fósforo y otros elementos asociados a acumulaciones de estiércol mezclados con restos de plantas y cenizas. Desde la perspectiva geológica, estos cambios caben en unos pocos decímetros de tierra. Sin embargo, desde la perspectiva de la vida diaria implican una modificación profunda del calendario humano. En vez de seguir rutas largas e impredecibles, muchas bandas comienzan a alternar entre unos pocos asentamientos clave, ocupando uno de ellos durante la época de siembra, permaneciendo mientras crecen las plantas y regresando para la cosecha. La noción de temporada asociada a un lugar concreto se afianza. Un recodo del río se convierte en lugar de siembra, una loma cercana en zona de pasto, un abrigo rocoso en refugio de invierno. En el corte, esta creciente fijación se manifiesta en la superposición de suelos de ocupación unos sobre otros, con hogares reconstruidos casi en el mismo punto, hoyos rellenos y reabiertos, y capas finas de pisos apisonados. La densidad de fragmentos de herramientas aumenta y la proporción de piezas reafiladas indica que la gente pasa más tiempo en el mismo sitio, reparando utensilios en lugar de dejar atrás los gastados. En la quietud de una noche de aquel periodo, el valle podría mostrar a distancia la luz de hogueras que permanecen encendidas durante meses enteros en un mismo lugar. Alrededor se verían pequeñas parcelas de tierra ligeramente más clara recién escardada, donde brotan hileras irregulares de plantas de grano. Un poco más lejos se oirían balidos o gruñidos suaves procedentes de un cercado hecho con ramas donde unos pocos animales duermen agrupados. Todo sigue siendo modesto y frágil sin muros de piedra ni casas duraderas, pero el lazo entre la comunidad y ese rincón específico del valle se hace más fuerte. En los niveles más altos de este tramo, el polen fósil atrapado en los sedimentos revela que las especies de plantas asociadas a claros y campos abiertos se vuelven más abundantes alrededor de los asentamientos, mientras que ciertas plantas típicas de bosques densos retroceden localmente. El paisaje comienza a mostrar mosaicos más marcados, parches de vegetación mantenida por manos humanas junto a zonas aún salvajes. Muy por encima en las últimas capas el corte empezará a registrar algo más evidente: cimientos de estructuras permanentes, restos de adobes, suelos endurecidos y trazas de espacios comunales donde se comparten tareas y decisiones. Pero incluso antes de que aparezcan esos indicios claros de aldea, las capas de esta sección ya contienen comprimida la transición crucial. Es aquí donde el valle deja de ser solo escenario de pasos y campamentos y empieza a convertirse en un lugar al que se regresa para sembrar, cosechar y cuidar rebaños, preparando en silencio el terreno para las primeras aldeas estables y mucho más tarde para las ciudades que brillarán en las noches de las civilizaciones antiguas. En la porción más joven del corte del valle imaginado, justo por encima de las capas donde los silos sencillos, las semillas carbonizadas y los indicios de pequeños rebaños ya son comunes, empieza a dibujarse con claridad la silueta de las primeras aldeas. Los suelos muestran horizontes espesos y compactados, formados por la superposición de pisos de ocupación. Cada uno contiene restos de ceniza, fragmentos de cerámica temprana, huesos rotos en patrones repetidos y pequeñas piedras pulidas por el uso. En sección estos pisos se ven como bandas oscuras, ligeramente onduladas separadas por capas finas de sedimento, aportado por inundaciones suaves o por episodios de abandono parcial. Cada banda marca un periodo en que grupos humanos viven en el mismo lugar durante años, quizá décadas, reparando viviendas, ampliando corrales, abriendo nuevos hoyos de almacenamiento y enterrando a sus muertos en las cercanías. En la superficie de aquel tiempo, la aldea se percibe como un conjunto de construcciones modestas pero permanentes.
Las casas son estructuras de postes y entramados recubiertos de barro o pequeños edificios de adobe con techos de ramaje y paja, alineados en torno a espacios abiertos que funcionan como patios compartidos. Desde cierta distancia se asemejan a manchas claras sobre el fondo marrón del valle, con humo elevándose en columnas delgadas desde varios puntos a la vez. Dentro de cada casa el suelo se alisa a fuerza de pisadas y de barridos diarios. Los hogares se sitúan en esquinas fijas reforzados con piedras o adobes, y sus cenizas se vacían en basureros específicos. En el corte, esos basureros se ven como rellenos ricos en restos orgánicos y fragmentos de utensilios rotos, con capas sucesivas que corresponden a distintos momentos de limpieza y acumulación. Alrededor de la aldea el paisaje cambia de aspecto. Una franja amplia de tierra cercana al río donde el suelo es profundo y fértil se divide en parcelas informales. No hay cercas de piedra, pero la repetición de surcos y de la alteración del suelo crea límites invisibles que todos conocen. En los estratos, esta actividad se refleja en suelos arados antiguos, con estructuras internas revueltas y raíces cortadas sobre los que se suceden depósitos de limo aportado por crecidas estacionales. Cada crecida deja una película fina de sedimento fresco que renueva la fertilidad y cada generación de campesinos vuelve a abrir surcos sobre esa capa nueva, añadiendo otra hoja a la historia del campo. El ciclo anual se vuelve el marco dominante de la vida. El calendario ya no se organiza solo en torno a la migración de animales o a la maduración de frutos, sino en torno a momentos precisos de siembra, desiembra, riego y cosecha. Los restos arqueológicos sugieren que distintas familias se especializan en tareas concretas dentro de ese ciclo. Algunas se centran en la cría de animales, otras en el trabajo de la tierra, otras en la elaboración de cerámica o de herramientas de piedra pulida o hueso. En el registro sedimentario, esa especialización se ven diferencias sutiles entre un sector de la aldea y otras zonas con gran cantidad de huesos de animales domésticos procesados, otras con acumulaciones de arcilla cocida, y hornos otras, donde predominan fragmentos de útiles agrícolas desgastados. Más lejos del núcleo de casas aparecen indicios de caminos. En el corte determinados niveles muestran franjas de suelo fuertemente compactado, con menos materia orgánica y pocos restos de basura que cruzan los depósitos de inundación con un trazo constante. Esos caminos enlazan la aldea con otros asentamientos con zonas de pasto con canteras de piedra o con afloramientos de arcilla, abriendo rutas de intercambio por las que circulan no solo productos, sino también ideas técnicas y relatos. A medida que la población de la aldea crece, surge la necesidad de coordinar trabajos que ningún individuo o familia podría llevar a cabo sola. La construcción y el mantenimiento de canales de riego, diques sencillos y presas requiere una organización mínima, acuerdos sobre quién aporta trabajo y quién se beneficia del agua desviada. Aunque el corte no registra reuniones ni decisiones, la presencia de antiguos canales rellenados visibles, como zanjas de relleno distinto cortando las capas naturales, indica que la comunidad define y redefine continuamente su relación con el río. Algunos canales quedan obsoletos y se colmatan, otros se abren más cerca de cauces cambiantes. Cada modificación deja su trazo fosilizado bajo el suelo actual. Con el tiempo, las aldeas más favorables crecen más rápido. Su ubicación suele reunir varias ventajas: suelos buenos, acceso seguro al agua, ligera elevación, que protege de las crecidas más fuertes y conexión razonable con otras rutas. En el corte, eso se traduce en paquetes más gruesos de niveles de ocupación, con una secuencia densa de pisos basureros, hoyos de almacenamiento y capas de reconstrucción de viviendas. En algunas de esas aldeas, ciertos espacios adquieren un carácter especial. Hay estructuras más grandes que las casas comunes,
con cimientos más cuidados o suelos tratados de forma distinta, posiblemente usados como lugares de reunión, de almacenamiento comunal o de ritual. En la estratigrafía, estas construcciones se reconocen por la repetición de plantas similares en distintos niveles, como si cada generación reconstruyera el edificio casi en el mismo sitio. En una noche imaginaria de esa época, el valle se vería distinto a todo lo anterior. En lugar de luces itinerantes, numerosas hogueras fijas marcan la ubicación de aldeas. Los campos cercanos reflejan la luz de la luna en las superficies de canales y acequias, y el murmullo del agua que corre por cauces artificiales se mezcla con los sonidos de animales domésticos y voces humanas que se apagan poco a poco. Las capas que registran esta etapa representan el momento en que el vínculo entre la gente y la tierra se vuelve casi irreversible. Abandonar la aldea significaría dejar atrás campos trabajados, canales cavados, casas tumbas y rutas establecidas. Por eso, aunque siguen existiendo movimientos y desplazamientos, el centro de gravedad de la vida se fija en estos núcleos. Más arriba en el corte las evidencias hablarán de lo que viene después. Aldeas que crecen hasta convertirse en protociudades, aparición de estructuras defensivas, especialización avanzada y en algunos lugares la invención de sistemas de registro que transforman la memoria colectiva. Pero es en estas capas de transición donde puede sentirse con más claridad el paso desde un mundo de campamentos y estaciones hacia un mundo de hogares estables, campos heredados y comunidades que empiezan a ver el valle no solo como un lugar de paso, sino como su lugar en el tiempo, en los estratos inmediatamente superiores a los que guardan las huellas de las primeras aldeas agrícolas. El corte del valle imaginado empieza a registrar una concentración aún mayor de actividad humana. Los pisos de ocupación se acumulan unos sobre otros, hasta formar paquetes gruesos de terreno compactado, lleno de fragmentos de adobe, piedras alineadas, cerámica más diversa y restos de estructuras que se reconocen como cimientos. En sección ya no se ven solo suelos domésticos sueltos, sino alineaciones de muros esquinas reconstruidas varias veces, y diferencias claras entre espacios interiores y exteriores. Es la señal de que algunas aldeas han crecido lo suficiente como para adquirir rasgos de pequeños centros urbanos con zonas especializadas y una organización más compleja del espacio. Sobre la superficie de aquel tiempo, estos asentamientos se muestran como núcleos densos de casas adosadas, levantadas en terrazas o en pequeñas elevaciones que dominan el entorno inmediato. Las viviendas individuales se agrupan formando manzanas irregulares separadas por callejones estrechos y plazas alargadas donde se desarrollan actividades colectivas. En el corte la existencia de estas vías se delata por franjas estrechas de sedimento muy pisoteado, pobre en restos de cocina, pero rico en capas finas de polvo y fragmentos de cerámica machacada. Los patios internos, en cambio, concentran ceniza, huesos, semillas quemadas y restos de hornos, mostrando que la vida cotidiana se desplaza a espacios semipúblicos compartidos por varias familias. A medida que la población aumenta, también crece la necesidad de almacenar más alimentos de forma segura. Los hoyos de almacenamiento simples de épocas anteriores dan paso a silos más grandes y mejor construidos, algunos revestidos con barro endurecido o con piedras encajadas. En la estratigrafía estos silos aparecen como cavidades anchas con bordes bien definidos, rellenas con capas sucesivas de granos carbonizados, paja y tierra, a menudo cortadas por otros hoyos más jóvenes. Algunos se sitúan dentro de recintos asociados a una vivienda concreta. Otros más voluminosos se ubican en zonas centrales, lo que sugiere un cierto grado de gestión comunal del excedente. Esa acumulación de grano y otros productos transforma la relación de la comunidad con el tiempo.
Los años buenos permiten llenar los almacenes y afrontar con mayor tranquilidad los años malos. El excedente facilita que algunas personas puedan dedicarse a tareas no directamente productivas como la especialización artesanal, la coordinación de trabajos o la atención de asuntos rituales. El corte del valle recoge estas transformaciones de manera indirecta a través de la aparición de talleres específicos. En determinados sectores se encuentran concentraciones de escorias de cerámica defectuosa y de herramientas de piedra pulida o de metal temprano en fase de fabricación junto con hornos que alcanzan temperaturas más altas. El uso controlado del fuego se afina ya no sirve solo para cocinar y calentar, sino también para cocer ladrillos, vitrificar cerámica y trabajar minerales. Fuera del núcleo habitado, el paisaje del valle se reconfigura para sostener a una población numerosa. Los campos se extienden en terrazas que suben por las laderas bajas, reteniendo la tierra con pequeños muros de piedra o de barro. En el corte, estas terrazas dejan escalones de sedimento agrícola bien estructurado, separados por rellenos de piedra y tierra apisonada. Los canales de riego se multiplican y forman una red con ramales que llevan agua a parcelas situadas más lejos del cauce principal. Sus antiguos trazados, una vez abandonados, se rellenan con sedimentos distintos de los naturales y en sección aparecen como cintas de arena y limo recortando las capas anteriores. Esta infraestructura hídrica no se mantiene sola, implica la cooperación de muchos brazos y una planificación que se extiende más allá de la familia individual. Las evidencias de esa coordinación no son documentos escritos en esta fase, pero pueden intuirse en la escala y en la regularidad de las obras diques, que desvían parte del caudal, sin destruir la aldea estanques de regulación, excavados en suelos arcillosos, desagües dispuestos para evitar que las casas se inunden durante las crecidas. En los niveles superiores de esta sección, algunos asentamientos muestran también indicios de recintos diferenciados que podrían interpretarse como espacios de reunión o de culto. Se trata de estructuras más grandes que las casas comunes, con muros más gruesos, suelos cuidadosamente revestidos y menos residuos domésticos. A veces el relleno de sus fases abandonadas contiene ofrendas, fragmentos de vasijas completas, huesos de animales sacrificados, piedras de colores o figurillas. En el corte estas capas resaltan por su composición particular, distinta de la basura habitual. Más allá del valle mismo, la presencia de materias primas foráneas, en los estratos obsidiana, conchas marinas, piedras semipreciosas, indica que estos centros comienzan a integrarse en redes de intercambio a larga distancia. Cada fragmento traído desde lejos representa un vínculo invisible con otros valles, otras costas, otras gentes que también están transformando sus paisajes. Aunque el corte de este valle no muestre directamente barcos ni caravanas, la llegada de esos materiales exóticos revela una trama de caminos y rutas fluviales que conecta lugares muy distantes. En una noche imaginaria de esta época, el valle ya no es un conjunto disperso de luces. Desde una colina cercana puede verse un resplandor más continuo procedente del asentamiento principal, donde decenas de hogares y hornos arden hasta tarde. Los sonidos también cambian. Junto al murmullo del río y al ruido de animales domésticos se añaden el eco de herramientas golpeando piedra o metal, el rumor de muchas voces coincidiendo en plazas y patios, y quizá los ritmos lejanos de instrumentos sencillos en ocasiones especiales. En términos geológicos, todas estas transformaciones ocupan solo unos pocos metros de espesor en la pared del corte, el tramo más reciente y delgado, en comparación con las masas de roca que se apilan debajo. Pero en términos históricos representan la transición desde aldeas autosuficientes hacia los primeros protociudades, auténticos nodos regionales, donde se concentran personas, bienes y conocimiento. Más arriba aún, en las capas finales que rozan el suelo actual,
Otros procesos llevarán estas tendencias más lejos: la aparición de murallas, la consolidación de élites visibles en las tumbas y en la arquitectura, y en algunos lugares la invención de sistemas completos de escritura. Por ahora, en estas capas intermedias, el valle late con una intensidad nueva, preparándose en silencio para convertirse en uno de los tantos escenarios donde surgirán las civilizaciones antiguas que dejarán inscripciones, monumentos y leyendas sobre las mismas tierras que la roca paciente sostiene desde hace millones de años. En los niveles casi finales del corte del valle imaginado, allí donde el registro de protociudades ya es denso, comienza a insinuarse algo que las distingue de todo asentamiento anterior: una forma más estable de autoridad, espacios monumentales y las primeras huellas de escritura. En sección, las capas muestran zonas donde la arquitectura se vuelve más masiva. Muros más gruesos, plataformas elevadas y escalinatas se reconocen por alineaciones de adobes endurecidos y rellenos de tierra compactada, diferentes a los cimientos de las casas corrientes. Estas estructuras tienden a ocupar el punto más alto del núcleo urbano, quizá una terraza natural o un montículo construido a lo largo de generaciones. Alrededor de ellas, los suelos contienen menos restos de cocina y más fragmentos de cerámica fina, objetos decorativos y huesos de animales sacrificados de manera selectiva. La diferencia en el uso del espacio resulta clara: ciertas áreas concentran actividades rituales administrativas o ceremoniales que implican a buena parte de la comunidad. Sobre la superficie de aquel tiempo, un observador vería desde lejos recortado sobre el horizonte un conjunto de edificios en la zona alta de la ciudad, con volúmenes más altos y paredes más anchas que las casas comunes. A sus pies se extiende el entramado de viviendas, talleres, corrales y calles estrechas como un tejido que sube y baja por las irregularidades del terreno. Más allá, una línea de murallas o terraplenes rodea el conjunto habitable, interrumpida por puertas por las que entran y salen personas, animales y mercancías. En el corte, esas defensas aparecen como masas de tierra y piedra superpuestas con caras internas y externas definidas a menudo, reparadas y reforzadas en distintas épocas. Su presencia indica un mundo en el que ya existen tensiones entre comunidades, disputas por la tierra, el agua o las rutas de intercambio, aun cuando los detalles concretos se pierden en el silencio de la estratigrafía. Dentro de la ciudad, la vida diaria continúa marcada por el ciclo agrícola, pero organizada de manera diferente. El excedente almacenado en graneros colectivos alimenta no solo a campesinos, sino también a artesanos, constructores, escribas y sacerdotes. En ciertos puntos del corte aparecen concentraciones de tablillas de arcilla secas o cocidas rotas y descartadas en vertederos. Sus superficies, aunque fragmentarias, conservan incisiones finas alineadas en filas o columnas. El desarrollo de estos sistemas de escritura transforma la manera de relacionarse con el tiempo y con el espacio. Las transacciones ya no dependen solo de la memoria. La arcilla guarda acuerdos y decisiones que pueden consultarse mucho después. En el corte, las tablillas rotas se mezclan con cerámica, huesos y basura común, pero su presencia señala que la ciudad ha cruzado un umbral. La historia local deja de ser únicamente geológica y oral, para volverse también textual. La red de intercambio que conecta este valle con otros se refuerza. Materiales de regiones lejanas como piedras verdes, metales o conchas aparecen en capas concretas junto con imitaciones locales. La estratigrafía registra oleadas de novedad tecnológica, la difusión de la metalurgia del cobre y del bronce, el perfeccionamiento de utensilios agrícolas, la aparición de armas y adornos nuevos. Pero al mismo tiempo persisten continuidades profundas. Los campos siguen extendiéndose en las mismas terrazas, los canales continúan siendo limpiados y reparados, y el río mantiene su curso general,
aunque modificado por diques y presas. En una noche tranquila de esta época se distinguen luces dispersas en aldeas periféricas, y en el centro un resplandor más intenso donde se alza la ciudad principal. Desde lo alto de sus edificios tal vez se vea el reflejo de la luna en las aguas de los canales, mientras las murallas proyectan sombras largas sobre las casas adosadas a su base. Las capas que corresponden a este momento son delgadas, en comparación con el grosor de la corteza que las sostiene, pero concentran el inicio de muchos rasgos característicos de las civilizaciones antiguas: ciudades fortificadas, arquitectura monumental, jerarquías sociales y escritura. En los milenios siguientes, otros valles desarrollarán variantes propias de este modelo junto a grandes ríos o en oasis. Algunos centros llegarán a construir pirámides de piedra, palacios de ladrillo y sistemas de riego complejos. Otros quedarán en la escala de ciudades medianas que desaparecen sin dejar nombre en los relatos posteriores. Sin embargo, todas esas historias descansan sobre un patrón básico: que el corte del valle permite entrever el largo camino desde un planeta sin vida, pasando por mares microbianos, bosques antiguos, glaciaciones y cazadores-recolectores, hasta la aparición de núcleos urbanos que concentran poder, memoria y símbolos. Muy cerca de la superficie, las últimas capas mezclan fragmentos de culturas sucesivas y de épocas más recientes, incluyendo restos del presente. Cuando esas capas se detienen y comienza el aire de la noche, el corte entero se percibe como un borde físico del tiempo, una página abierta donde cada línea de sedimento guarda un eco de ese trayecto prolongado que conduce desde la prehistoria profunda de la Tierra hasta el amanecer de las civilizaciones que llenan los primeros capítulos escritos de la historia humana. Más allá del valle imaginado que sirve de hilo conductor, otros valles y llanuras aluviales en distintas regiones del planeta siguen una coreografía parecida, y sus huellas terminan por converger en el relato general del amanecer de las civilizaciones antiguas. A lo largo de un gran río del desierto, por ejemplo, los estratos cuentan una historia en la que las crecidas regulares predecibles, en su tiempo pero intensas, depositan cada año una capa fina de limo oscuro sobre la llanura inundable. En el corte de sus orillas se alternan bandas de arena más clara con horizontes de limo rico en sedimentos finos salpicados de raíces fosilizadas y restos de diques de tierra antiguos. Sobre esos suelos en la historia reciente, las comunidades levantan aldeas y luego ciudades lineales que se estiran siguiendo el cauce, dejando capas de adobes derrumbados, fragmentos de estelas rotas y restos de tumbas monumentales. En otro continente, en una gran llanura monzónica, el corte de un antiguo canal revela una secuencia donde arcillas finísimas se intercalan con arenas de inundación, terrazas agrícolas antiguas y restos de estructuras de ladrillo cocido. Allí las ciudades se asientan sobre plataformas elevadas para escapar a las aguas caprichosas, y los estratos guardan indicios de calles rectilíneas, sistemas de drenaje y barrios planificados que hablan de una organización distinta, pero basada en la misma lógica básica del control del agua y del suelo. Más al este, en valles, donde los ríos nacen en montañas nevadas y arrastran cada primavera enormes cantidades de sedimentos amarillentos, los cortes muestran espesores de polvo eólico y limo depositado por crecidas cíclicas, junto con zanjas antiguas de riego talladas en ese material blando. Las aldeas y luego las ciudades se aferran a los bordes de las terrazas, y en los estratos aparecen cimientos de madera y tierra, fosos defensivos, restos de murallas y más tarde fragmentos de bronce y de inscripciones talladas en hueso y piedra. En regiones más lejanas, donde la selva y las lluvias marcan el ritmo, los cortes son más sutiles, porque la humedad y la vegetación intensa descomponen rápido la materia orgánica.
Aún así, bajo colinas cubiertas de bosque, la excavación revela plataformas de piedra escalonadas, rellenos cuidadosamente colocados, y suelos de plazas antiguas sobre los que crecieron templos de materiales perecederos. En estos lugares la agricultura se basa en otros cultivos adaptados a los trópicos, y la relación con el agua se expresa en canales, terrazas en laderas empinadas y sistemas de control de escorrentía que dejan su firma indirecta en la distribución de sedimentos. En todos estos casos, aunque los nombres de los ríos y los estilos de vida varían, el patrón que se observa en los estratos repite ciertos motivos. Los suelos fértiles de llanuras de inundación, deltas o pies de montaña atraen asentamientos. La necesidad de gestionar las crecidas conduce a la construcción de diques, canales y terrazas, cuyos rellenos aparecen claramente en sección. El éxito de esos sistemas permite un excedente que sostiene la especialización y el crecimiento de poblaciones que dejan tras de sí capas densas de ocupación, basura, reconstrucciones y colapsos. Sobre cada uno de estos escenarios el corte registra también momentos de interrupción. En algunos valles una capa de limo y arena distinta marca una inundación excepcional que cubre barrios enteros y obliga a reconstruir sobre el barro seco. En otros, una secuencia de suelos abandonados y cubiertos de vegetación espontánea insinúa fases en las que una ciudad pierde población o se traslada. A veces un estrato de ceniza volcánica fina se extiende sobre una región entera, sellando casas, plazas y almacenes bajo una capa homogénea que preserva instantáneas de la vida urbana tal como era en el momento de la erupción. En otros casos, cambios climáticos prolongados se perciben en la disminución gradual del aporte de agua, la mayor frecuencia de capas de polvo y la transformación de los tipos de polen atrapados en los sedimentos hasta que los campos pierden productividad y las redes de canales se colmatan. Aunque las causas específicas de auge y declive difieren entre regiones, la roca y la tierra guardan en conjunto un relato en el que las civilizaciones no aparecen como rupturas absolutas, sino como prolongaciones intensificadas de procesos que comenzaron mucho antes. La domesticación de plantas y animales, la construcción de aldeas, la excavación de canales y terrazas, la creación de espacios comunes y la acumulación de excedentes son capítulos previos que preparan el escenario. Las ciudades, los templos, los palacios y la escritura son maneras concretas de cristalizar esas tendencias en formas visibles. En la noche serena del presente, al imaginar una serie de cortes alineados en distintos valles del mundo, se puede pensar en ellos como páginas de un mismo libro distribuido en muchos lugares. Cada corte muestra una secuencia particular de rocas, suelos y restos humanos, pero todos comparten una estructura básica, un fondo de procesos geológicos y biológicos lentos, una sección intermedia de ecosistemas en cambio constante, y en la parte superior una franja finísima, donde la actividad humana se vuelve dominante en la formación del paisaje. Esa franja contiene las huellas de relatos que terminarán por escribirse en tablillas, papiros, huesos, monumentos y crónicas, pero que empiezan silenciosamente como cambios en el grosor de un suelo, en la composición de una capa de limo o en la aparición de un muro de adobe colapsado. Visto desde la distancia de millones de años, el amanecer de las civilizaciones antiguas es sólo un brillo tenue sobre la superficie de la historia terrestre. Visto desde la quietud de un valle en la oscuridad, cada estrato cercano a la superficie parece susurrar que durante un breve momento de la larga vida del planeta, ciudades, templos y caminos se superponen a las viejas huellas de mares, bosques y glaciares, añadiendo su propia capa de memoria al conjunto. En los bordes más recientes de muchos cortes repartidos por el planeta, la franja donde se mezclan restos arqueológicos y residuos modernos forma una capa irregular y muy delgada como el barniz final de una tabla antigua. En esa franja aparecen fragmentos de ladrillos industriales,
trozos de vidrio, metales, trabajados plásticos y otros materiales que no existían en ninguna de las secciones inferiores, acompañados de suelos removidos por maquinaria y obras. Desde la perspectiva geológica, es solo un hilo de tiempo casi imperceptible, pero condensa la expansión rápida de sociedades complejas que se apoyan en conquistas acumuladas por miles de años de experimentación agrícola, urbana y tecnológica. Bajo esa capa, las huellas de las primeras civilizaciones antiguas conservan todavía su identidad: plataformas de templos derrumbados, calles empedradas, basureros llenos de cerámica rota, muelles portuarios colmatados por el limo. En un mismo corte pueden superponerse ciudades diferentes que ocuparon el valle en épocas sucesivas, cada una modificando ligeramente el curso del río, la forma de las terrazas agrícolas y la disposición de los canales. El resultado visto en sección es una maraña ordenada de muros, suelos rellenos y derrumbes, donde cada línea representa decisiones tomadas por comunidades concretas frente a inundaciones, sequías, conflictos o periodos de prosperidad. Al mirar esa maraña desde la quietud de una noche, el contraste con las capas profundas resulta sereno y revelador. Las rocas antiguas registran cambios lentos e impersonales, guiados por la tectónica, el clima y la evolución. Las capas superiores, en cambio, muestran cambios rápidos en los que la acción humana se convierte en factor decisivo. La construcción de un dique puede redirigir un brazo del río en pocos años. La deforestación de una ladera puede alterar en pocas décadas la cantidad de sedimentos que llegan al valle. El abandono de una red de canales permite que el agua escoja cursos nuevos que quedarán registrados en depósitos de limo y arena de otro color. Así, la actividad humana se suma a la lista de fuerzas que modelan el paisaje y quedan inscritas en los estratos. Aún así, incluso las obras más ambiciosas de las antiguas civilizaciones siguen obedeciendo a la lógica general que el corte revela. Las ciudades se levantan allí donde la roca, el agua y el suelo ofrecen condiciones favorables y desaparecen cuando esos fundamentos se debilitan o cambian. Sus edificios duran siglos o milenios, pero terminan por fragmentarse y volver a la tierra mezclándose con los depósitos naturales. Las tumbas monumentales que sobresalen en la superficie acaban siendo en sección simplemente volúmenes de piedra cuidadosamente apilada que interrumpen capas más suaves. Las murallas que alguna vez marcaron fronteras estrictas se desmoronan y sus restos forman taludes sobre los que generaciones posteriores construyen casas nuevas. Desde la distancia, la franja completa de ocupación humana se ve como una serie de intentos de fijar formas en un mundo que nunca deja de cambiar. En las capas correspondientes al amanecer de las civilizaciones antiguas, esos intentos adoptan por primera vez la forma de estados organizados, ciudades planificadas y sistemas de escritura que aspiran a conservar leyes, mitos y cuentas. Los fragmentos de tablillas, inscripciones y documentos encontrados en esos niveles permiten a los lectores posteriores poner nombres aproximados a unas pocas líneas de la secuencia: tal ciudad, tal reino, tal dinastía. Pero bajo esos nombres el corte recuerda que lo esencial sigue siendo el diálogo entre roca, agua, suelo, clima y vida. Sin el limo depositado por crecidas durante miles de años no habría campos fértiles. Sin las terrazas formadas por antiguos ríos no habría plataformas naturales para templos y palacios. Sin los bosques que atraparon carbono en el pasado profundo, no existirían algunos de los combustibles que aceleraron el desarrollo técnico. De ese modo, las civilizaciones antiguas aparecen en la lectura del corte no como dueñas absolutas de su destino, sino como capítulos en una narración mucho más larga que comienza en mares llenos de microbios y en atmósferas sin oxígeno. En la noche silenciosa, al pie del talud iluminado suavemente cada capa, parece susurrar que todo está conectado
los estromatolitos que cambiaron el aire, los bosques pantanosos que se volvieron carbón, las glaciaciones que tallaron valles, las bandas de cazadores que aprendieron a leer el paisaje, las primeras aldeas que se ataron a un campo concreto, las ciudades que levantaron murallas y templos, y las sociedades actuales que siguen moviendo tierra y piedra a un ritmo sin precedentes. El corte del valle funciona entonces como un espejo pausado, donde la historia humana, incluida su parte más antigua y legendaria, se ve integrada en el flujo continuo de la historia de la Tierra, un flujo que seguirá añadiendo capas mucho después de que las luces de las civilizaciones presentes se apaguen y sus restos se conviertan en una delgada línea mezclada con arena, limo y fragmentos de materiales que otros seres en un futuro muy lejano tal vez lean como nosotros leemos hoy, las huellas de quienes vivieron en el alba de las ciudades. En la escena nocturna que sirve de marco a todo este recorrido, el corte del valle imaginado permanece iluminado por una luz suave, mientras el río discurre al pie con un rumor constante. Desde la base de roca oscura donde se guarda la memoria de mares sin vida y atmósferas densas hasta la capa delgada, en que se mezclan ladrillos, metales y restos modernos, cada estrato cuenta una etapa de un mismo relato continuo. En lo profundo la tierra joven aparece como un mundo de fuego, impactos y océanos en formación. Las rocas basálticas, las primeras capas marinas y las bandas cargadas de hierro revelan un planeta en proceso de estabilizar su superficie y su clima. Un poco más arriba, las huellas de comunidades microbianas y de estromatolitos señalan el momento en que la vida comienza a intervenir activamente en la química global, liberando oxígeno y preparando una atmósfera respirable. Esa transformación silenciosa repetida durante millones de años por seres invisibles permite que las capas posteriores se llenen de fósiles de criaturas marinas complejas, bosques antiguos y huellas de animales que empiezan a caminar sobre tierra firme. Más arriba aún, las cicatrices finas de extinciones masivas y de grandes glaciaciones se suceden entre sí, recordando que el equilibrio nunca es perfecto y que la biosfera avanza a través de crisis y renovaciones. Cada línea de ceniza, cada horizonte pobre en fósiles, cada depósito caótico de material arrastrado por hielo o por inundaciones excepcionales, señala episodios en los que el planeta ensaya configuraciones distintas de clima y de vida. Sobre ese fondo, las capas que corresponden a los primeros homininos y a los humanos anatómicamente modernos ocupan un grosor sorprendentemente pequeño. En unos pocos decímetros de sedimentos fluviales y suelos antiguos, se condensa el paso desde grupos que caminan erguidos por sabanas fragmentadas, usando herramientas de piedras simples, hasta cazadores-recolectores que conocen con detalle el valle, dominan el fuego y comparten mapas mentales complejos del territorio. Sus campamentos dejan manchas de carbón, huesos y lascas, apenas visibles en sección, pero que representan mundos de cooperación, cuidado mutuo y transmisión de conocimiento. Más arriba, la transición hacia la gestión de plantas y animales se hace patente en los suelos espesos, en los silos, en las concentraciones de semillas quemadas y en las señales químicas dejadas por rebaños mantenidos cerca de los asentamientos. Allí el valle deja de ser solo un corredor de paso para convertirse en un lugar al que se regresa de manera regular, con temporadas de siembra y cosecha que imponen un nuevo ritmo al tiempo humano. Las primeras aldeas, con sus cimientos sencillos, sus patios compartidos y sus redes de canales, marcan otro cambio de fase. En el corte se ven como paquetes densos de pisos basureros, hoyos y reconstrucciones, pero en la superficie son comunidades que se piensan a sí mismas en relación con una parcela concreta de tierra, con antepasados enterrados cerca y cosechas que dependen del trabajo compartido. Más tarde, en estratos todavía más jóvenes, las protociudades y luego las ciudades plenamente desarrolladas
añaden murallas, edificios monumentales y sistemas de escritura. Sus restos se apilan en montículos artificiales, que cortados muestran secuencias de muros, plazas, templos y talleres superpuestos, separados por capas de derrumbe e inundación. La escritura registrada en tablillas rotas y piedras grabadas introduce la posibilidad de que algunos episodios locales queden fijados con nombres y fechas, pero el corte recuerda que incluso esas historias escritas son un fragmento pequeño sobre un soporte muy antiguo. En la capa más reciente, donde los materiales industriales se mezclan con vestigios arqueológicos, la presencia humana alcanza una intensidad que transforma ríos, suelos y atmósferas a un ritmo sin precedentes. Sin embargo, al situar esa capa junto a todas las demás, el corte devuelve proporción y calma. La franja ocupada por aldeas, ciudades y civilizaciones completas es mínima en comparación con el espesor de rocas formadas antes de que existiera cualquier herramienta. Desde la calma de la noche, el valle parece recordar que cada muro, cada canal y cada escritura se apoyan en procesos muy anteriores y que con el paso del tiempo, incluso las obras más duraderas, acabarán siendo solo otro estrato en la pared. Imaginado de esta manera, el corte del valle se convierte en un pequeño teatro donde el origen de la Tierra, la evolución de la vida, las glaciaciones, la aparición de humanos, la invención de la agricultura y el amanecer de las civilizaciones antiguas se presentan como escenas de una misma obra larga. El murmullo del río al pie del talud constante y paciente conecta todas esas escenas como un hilo que atraviesa eras distintas sin prisa. Y mientras la luz suave resbala por la pared de sedimentos y rocas, las capas guardan en silencio sus voces superpuestas, dispuestas para quien se detenga a leer en ellas lentamente la historia compartida de un planeta y de las sociedades que durante un tiempo breve pero intenso levantan aldeas y ciudades sobre sus orillas. En la quietud de esta última escena, el corte del valle imaginado se va desdibujando poco a poco en la penumbra, como si las líneas de sedimentos, rocas y restos humanos fueran cerrando con calma sus páginas. Las capas profundas con sus mares antiguos y sus atmósferas densas quedan lejos, convertidas en un fondo suave de grises y azules apagados. Encima, las bandas de carbón que recuerdan bosques olvidados y pantanos cubiertos por niebla se vuelven apenas sombras oscuras, atravesadas por el brillo tenue de las vetas más claras. Las huellas de glaciaciones y de ríos que cambian de cauce se confunden en un patrón sereno, donde los bordes antes nítidos ahora parecen bordes de nubes. Más arriba, las señales de los primeros pasos humanos, las manchas de campamentos de cazadores-recolectores y los restos de herramientas sencillas se transforman en una textura continua mezclada con la de los suelos agrícolas y los canales antiguos. Las aldeas con patios compartidos, los campos en terrazas y las protociudades densas con calles estrechas se resumen en un ligero engrosamiento de la capa superficial, como una banda suave que abraza el valle. Incluso las murallas, los templos y las primeras inscripciones se integran en esa franja fina que desde la distancia no muestra nombres ni fechas, solo la señal tranquila de que la vida humana ha pasado por allí durante un momento breve en la larga historia de la Tierra. El río al pie del talud sigue su curso hoy igual que antes, llevando partículas diminutas que algún día formarán nuevos estratos sobre los que otros paisajes y otras comunidades se asentarán. Bajo el cielo tranquilo, la luz se atenúa sobre la pared del corte y todo el conjunto se percibe como un único gesto continuo: roca, agua, suelo, plantas, animales y sociedades superpuestos en silencio. A medida que la oscuridad se hace más profunda, las capas desaparecen de la vista, pero la sensación de su presencia permanece como un eco suave que invita a dejar que los pensamientos se vuelvan menos nítidos,
que las imágenes del valle del río y de las ciudades antiguas se disuelvan lentamente y que el descanso tome el relevo tan pausado y constante como el fluir del agua en la noche.